¿Qué tal? Buen día. Como todas las mañanas les recuerdo que aquí solo hablamos del proceso electoral, pues que ya vive su etapa de calificación del resultado. Ya sabe, yo soy Ricardo Alemán y vamos directo a los temas. Número uno, ¿cómo interpretar el triunfo de López Obrador en un contexto global de fake news y posverdad? Dos, ¿es un triunfo de las instituciones y del sistema político electoral la manera en que se comportaron los candidatos, sobre todo los perdedores? Tres, Mitt y Anaya le dieron una lección de cómo un demócrata se comporta en la derrota. Cuatro, ¿es creíble el mensaje de reconciliación que envía López Obrador una vez que fue declarado ganador? Cinco, la posible mayoría de Morena en el Congreso. ¿Por qué no parece una buena idea que se le entregue todo el poder o casi todo el poder a un solo partido? Algunos hablan de carro completo. 6, Morena se adueñó de 11 alcaldías en la Ciudad de México y del gobierno en 5 estados de los 9 en disputa. ¿Qué significa esto? ¿Otra vez el carro completo? 7, ¿qué pasará con el PRI y con el PAN? ¿Están preparados para hacer una oposición de a de veras? Y 8, el tema de la inseguridad. Mire, no pudieron ni Calderón ni Peña Nieto. ¿Por qué creer que podría el señor López Obrador y su equipo? Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Horacio Vives, usted lo conoce bien, analista político electoral, y el doctor Emilio Bizarretea, analista en temas de seguridad. Y bueno, pues vamos directamente a la discusión. Doctor Horacio Vives, no me digas que te imaginaste la paliza de Morena. Hoy todo el mundo dice, sí, ya sabíamos, pero la verdad es que de ese tamaño yo creo que nadie. No, yo Por lo creo menos yo no leía a nadie que dijera esos números. ¿Qué tal? Buen día. No, la verdad es que no me la imaginaba. Sí, para mí un poco la duda estaba entre si la pelota iba a caer de un lado o del otro sobre los 50 puntos. Yo pensé que iba a estar por debajo de los Yo también. 50 puntos, que estaba sobreestimado. Lo que sí claramente estuvo muy sobreestimado fue el segundo lugar de Mitt, que verdaderamente eso no sé en qué punto se la creyeron, y en general, pues muchas de las encuestas se fueron con esa finta. Con todo, me parece que el voto que no estaba definido, pues terminó decantándose por López Obrador, y eso sí fue una gran sorpresa. ¿El ¿no? llamado voto útil se fue con López Obrador, en tu opinión? Yo diría que sí, porque como no se terminó de definir quién de los dos candidatos, o no fue lo suficientemente creíble que Anaya iba arriba y que él podía capitalizar el voto útil, por eso no terminó apoyándolo. Y de alguna forma, si vemos ya los resultados, que entre la suma de los dos no hubieran alcanzado a López Obrador de todas maneras, creo que ya analizando en retrospectiva la campaña, el momento clave fue cuando el gobierno decidió utilizar la PGR para nulificar o enfriar la campaña de Anaya. En ese momento ya, digamos, la posibilidad de ejercer un voto útil fue imposible, porque pues ya se fue dando, un pleito entre ellos dos, y López Obrador se fue yendo cada vez más solo y más rápido a la cima, ¿no? Doctor Bizarretea, aquí platicamos varias veces con usted sobre lo que es la estructura. ¿Falló la estructura del PRI? No, yo creo que la fórmula que estamos observando, aun cuando no está completamente la geopolítica electoral, nos permite analizar el tipo de valores que estuvieron en juego. Algunos están hablando ya de traiciones. Yo hoy publico que hubo una gran traición. Y otros están hablando de acuerdos sí, con ese tipo de disfraz. Acuerdos inconfesables. Yo creo que algo que está detrás, y lo voy a dejar no en la metáfora, pero creo que en un elemento bastante preciso. Los dioses castigan a los mortales concediéndoles sus deseos. Esta fórmula nos va a ser de utilidad para medir los alcances y los límites, no solamente del voto popular, que qué bueno, es una gran fiesta democrática. Sin duda. Yo creo que debemos felicitarnos todos por esa grata participación. Yo no sé, en el lenguaje político coloquial,
después de la fiesta el temor que hay es la cruda del siguiente día. Yo espero que no ocurra eso, realmente lo deseo, pero los números me siguen generando Ruido. Mucho ruido. Déjeme decirle a usted que nos ve que este tema de las traiciones lo vimos y lo escribimos quienes nos dedicamos a esto después del año 2000 cuando gana Vicente Fox y después del 2006 cuando gana Felipe Calderón. No se vio tan claro en el 2012 porque, bueno, había un candidato que llevaba mucha ventaja, una ventaja considerable. Y esto me lleva a una pregunta para los dos, la misma pregunta. Doctor Vives, ¿quién traiciona como para dar estos números? Yo vi un tracking de José Antonio Meade y de pronto, hace más o menos un mes, ¡pum!, se va para abajo, se cae. Sí. Algo ocurrió e incluso si hacemos un seguimiento cuidadoso, su lenguaje corporal precisamente en ese tiempo empieza a modificarse y empieza incluso a regañar a las audiencias. Yo creo que más que traición fue darse cuenta de dónde estaban parados. Y esto me lleva a la pregunta que le hiciste, no a mí, pero a Emilio, y que quiero comentar. El asunto de la operación del partido. Yo creo que el partido operó bien, pero el asunto es que eso te alcanza cuando en efecto estás en el margen. Yo tiendo a pensar que en realidad la intención de voto real por el PRI estaba en un dígito. Y lo que salieron a operar alcanzó para llegar a pues 15%, dependiendo del legislativo, la campaña presidencial. Era muy difícil que con esa losa, independientemente de estas cosas que engañan a los partidos, de que van a eventos masivos y que sí, muchos de ellos son acarreados y todo lo que tú quieras, pero en realidad viven en una percepción completamente equivocada de cuál está el pulso de la intención del electorado. Y creo que eso fue lo que falló. Inclusive, ya no digamos encuestas durante el proceso electoral, sino documentos que estuvieron circulando de aparentes encuestas de salida que traían en el PRI, que traían presidencia, que eran francamente ridículas y que ponían a Meade ganando la elección. Pues evidentemente, ya no sé si estemos hablando de una traición, pero sí de un error absolutamente imperdonable de cálculo en el ánimo de engañar al candidato del partido en la situación real de declive en la que se encontraban. A ver, doctor Bizarretea, las propias encuestas, que finalmente algunas acertaron, hay que decirlo, daban al presidente Enrique Peña Nieto entre 22 y 25% de aceptación. Al PRI sin partido le daban al inicio de la contienda casi el 20%. La pregunta es, ¿dónde se quedó todo ese voto que no cayó en la buchaca de Meade? Entre las reflexiones que están surgiendo de estos resultados del PREP y las discusiones en los distintos corrillos, lo que está llamando la atención es un poco este tipo de planteamientos que se vuelven casi dogma. Por ejemplo, si la votación es arriba del 50%, el PRI pierde. Si es igual o menor, gana en automático. Esto da, por supuesto, bases, estructuras, capacidad de movilización y organización territorial. El resultado nos dice que eso fue rebasado, que hubo una ola que de una o de otra manera limpió todo. Pero en particular, cuando observamos, por ejemplo, el caso del candidato, lo que dice el doctor Vives, a mí me llama la atención que en términos de la pedagogía social, cuando nosotros observamos que una miseria se suma con otra miseria, no hace una riqueza, hace una miseria más grande. Y los datos que señalaban de cómo estaba el PRI y cuál era la compensación que tenía y que podía abonar el presidente Peña, nos deja en una situación extraña. ¿Meade era mal candidato? No, por supuesto que no. No es un político idéntico a los que tradicionalmente conocemos. De hecho, uno cuando empieza su campaña
y uno lo valora al tiempo en esta retrospectiva, dice, es un buen candidato, ¿eh? Pero no es el candidato tradicional al que está acostumbrado ni siquiera la sociedad, ni mucho menos el electorado, ni mucho menos las bases priistas. Esto va a ser una reconversión, análisis. El propio presidente del CEN del PRI, René Juárez, ha hecho este señalamiento que nos llama la atención en un momento en que todo el mundo estaba mirando otra cosa, pero yo creo que va a ser fundamental esta reevaluación de qué hicimos mal todos los ciudadanos, los que votamos a favor de uno, los que votamos en contra de uno, los que en términos extraordinarios votaron del extranjero, porque ahora el PREP nos está dando unos indicadores bastante interesantes de cómo los sopesaron. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos, doctor Horacio Vives? ¿Van a sobrevivir? Todo el mundo dice que van a morir. Yo creo que es una barbaridad. No, por supuesto, los partidos políticos son necesarios en democracia, aunque López Obrador trae mucho la narrativa de que él triunfó por un movimiento, en realidad no. Es un partido político con unas estructuras que de alguna manera se refrescan y se renuevan con liderazgos que se llevó del PRD y del PT. Los partidos políticos son indispensables en democracia. Sin duda alguna se van a tener que replantear desafíos importantes en términos de operación, de estructura y sobre todo de cercanía y de empatía con la sociedad. Particularmente el PRI, porque lo que le pasó el domingo fue una verdadera aplanadora. La elección de 2006 queda, digamos, como un triunfo comparado, ¿no?, con esto que le ocurrió el domingo. ¿Pero no es igual al 2000? No, es mucho peor, te voy a decir por qué. Porque el caso del 2006 era un candidato de un partido fuerte, pero no estaba en el gobierno. Ahora es un candidato, más bien una elección, del gobierno operando con todos los recursos en el lindero de la legalidad y de donde la astucia política le permitía trazar la línea, y aún así le fue como le fue. O sea, estamos hablando de que de 300 distritos de mayoría, pues probablemente se termine confirmando el triunfo en 15. Es una locura. Solamente en un estado, en Yucatán, pudo haber ganado la elección de senador. Niveles de votación del 15% del candidato y de... Bueno, no ganó en ningún estado en realidad. No, en realidad... estados no ganó ninguno. Probablemente gane Yucatán, pero todavía está... para senador, exacto. Pero Yucatán es un caso curioso, porque para presidente gana López Obrador, para senador gana el PRI, y para gobernador gana el PAN. Entonces, en fin, es muy interesante y habrá que esperar a ver los resultados definitivos. Pero esto fue una planadora que le vino encima al PRI, y yo creo que tiene mucho que ver. Esto lo platicamos mucho en este ciclo, Ricardo. A ver, hay de alguna manera una vocación natural en el electorado de cambio, aunque las cosas estén bien. Zedillo, Fox y Calderón fueron 3 presidentes que terminaron evaluados por arriba del 60% de aprobación. En 2 de los 3 casos estuvieron a punto de perder la elección los candidatos, y en un caso la perdió. Bueno, al revés. El punto aquí es que con una aprobación tan baja de Peña, pues evidentemente estaban condenados a cargar un lastre muy importante. Entonces, en ese sentido, y si me lo permites, en defensa de Mid, yo creo que te diría que el mérito es que no haya llevado la elección a un números más bajos. Por supuesto, No, bueno. por supuesto. Esa ya hubiese sido una tragedia. ¿Cómo entender la victoria de el señor López Obrador en este concepto global o en este fenómeno global de fake news y de posverdad? Que me parece que vimos mucho de eso en México y en la campaña específicamente de López Obrador, doctor. Lo que decía, el sistema electoral, PRI, PRD y PAN, aislados, separados con su autonomía y sus estructuras, están en un 17-18%, frente a un 40-45% de Morena. Aquí empieza. ¿Cómo los vemos en todo ello? Que hubo una falta de capacidad para lograr convencer a ese electorado que muchos creíamos que lo estaban trabajando adecuadamente. Indudablemente lo que vimos en las urnas, el tiempo que le dedicamos para la votación, el río
digamos, en que se convirtió esa cola de electores para llegar a votar y las dificultades que se presentaron en las casillas especiales, nos mostraron un modelo que tiene que ser modificado. Se tienen que reestructurar. ¿Tiene que ver con las redes? En las redes sociales, y a partir de ahí vamos a tener que pensar en las urnas electrónicas, de una u otra manera. Son de las cuestiones que aparecen. El otro lado, los partidos se tienen que modernizar. Estábamos convencidos, mi generación es de una batalla distinta, cuerpo a cuerpo. Esto ha sido superado. Exactamente. Doctor Vives, las redes. A ver, yo creo que jugaron un papel López importante. Obrador le llamó benditas redes. Pues no sé si benditas o no, porque ¿O de alguna malditas? manera también lo atacaron muchísimo. Digo, sí tenía detractores y seguidores, como en realidad todos los candidatos, ¿no? Había, digamos, los bots Pero eran para los todos. fedallines, los zombies, los que atacaban, los que apoyaban y que eran, digamos, muy intensos. Las redes sociales me parece que en general son irreflexivas y en ningún caso estuvieron claramente apoyando a algún candidato en especial. ¿Qué pasó en esta contienda en particular? Las campañas en general tienen muchos componentes emotivos en términos de conexión con la ciudadanía, pero creo que en este caso nos pasamos de la raya porque no importaban las propuestas, la parte de la racionalidad, sino que en realidad era un poco más cómo saber conectarte con un mensaje fácil, sencillo, y que de alguna manera pudiera tener impacto entre los candidatos. Y yo creo que eso fue lo que le ayudó mucho a López Obrador. Además, tomando en cuenta pues discursos paraguas que servían para cualquier pregunta, Claro. para cualquier posicionamiento y que tenían que ver con una digamos, demanda muy sentida por parte de la ciudadanía, que era el combate a la corrupción, el mejorar el empleo, quién sabe cómo, el evitar los gasolinazos, digamos, cosas que de alguna manera eran muy fáciles de comprender para todo público y particularmente para las capas más desprotegidas de la sociedad mexicana. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que están con nosotros aquí en el estudio el doctor Horacio Vives, analista político electoral, y el doctor Emilio Bizarretea, un conocedor, además de la política, de los temas de seguridad. Vamos directamente a los asuntos de la agenda. Doctor Bizarretea, usted le sabe como pocos al tema de la seguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué creer que López Obrador va a resolver lo que no pudieron ni Calderón ni Peña Nieto? El tema que nos está generando ruido en ciertos sectores académicos es, mire, el problema no es prometer cosas, el problema es cumplirlas. Resolverlas. Y voy a usar las mismas palabras del ahora casi presidente electo, ¿sí? Un buen juez por su casa empieza. Eso lo dijo ayer en el... Total. Nada más que a veces Clinton. nuestras palabras nos comprometen y se vuelven boomerang. Creo que un buen ejercicio será que él dé cuenta de esto que él señaló enfáticamente sobre cuestiones de corrupción o de impunidad. ¿Qué va a hacer con los señalamientos que se hicieron? ¿O ya jugamos al borrón y cuenta nueva? Aguas con eso. El INE tiene que cumplir lo que por mandato le corresponde: investigación y análisis. Nadie quiere judicializar el resultado, me parece que es evidente, pero yo creo que sí hay que esclarecerlo. ¿El pueblo votó? Sí, pero en los dos discursos que vimos ayer, con la misma estructura o la misma matriz, un discurso para los medios y otro discurso en el Zócalo y otro en las distintas entrevistas de De la hoy, mañana. genera la duda. La duda es sistemática, vale, pero generar incertidumbre en un momento tan delicado de cómo se va a dirigir nos pone a pensar. Está reculando. El Estado de Derecho y las comisiones van a pulular. Eso no está mal. Pero ¿qué vamos a hacer con la amnistía? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes que quieren entrar a la universidad? Todos van a entrar a la universidad. No Eso va a no haber lo va a exámenes. resolver él. Está bien. Claro. Un político con visión de Estado tira la línea y hay que lo resuelva. ¿Que lo resuelva quién? Esteban Moctezuma, las Fuerzas Armadas, la ministra Cordero, la sociedad, el Papa, las Naciones Unidas. Cuidado.
Doctor Vives, se nos está terminando el tiempo. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? Es el primero que vamos a pescar. En otros momentos seguiremos con nosotros. Pues mira, yo creo que de entrada es un problema que lamentablemente no tiene solución, porque si la tuviera, ya la hubieran aplicado o de alguna manera hubiéramos escuchado una propuesta seria, sistemática y factible para resolverlo. No tiene solución, no quiero sonar pesimista. A lo que voy es que la demanda y la exigencia es tan urgente que lamentablemente pues vamos a llegar al día 1 de diciembre y probablemente haya algún, digamos, algún asesinado, algún hecho de violencia importante en el país, y a partir de ahí esos van a ser los datos de violencia que se le van a cargar a la contabilidad política del gobierno de López Obrador. Lo que yo creo que habría que analizar con cierta generosidad es ver si en efecto empiezan a bajar algunos índices de manera drástica. Pero yo creo que es un problema tremendamente complejo. Yo lo que no veo es un diagnóstico claro, no solamente del el candidato, del flamante candidato electo, pero de ninguno de los gobiernos, porque es un problema de una complejidad tal que no tiene solución a menos de que vayamos a alternativas muchísimo más drásticas. Por ejemplo, no sé, no nos gusta el problema del consumo de drogas, pues hay que dejar de consumir. Eso se puede hacer, pues yo creo que está complicado. Pero dile a la gente y te dice de cosas. Exactamente, porque es parte, digamos, de las libertades y los derechos, ¿no? Entonces creo que tiene muchas aristas y lo podemos seguir conversando. Doctor Vives, gracias. Desafortunadamente el tiempo. Al contrario, hasta la próxima. Gracias, buen día. Buen día. Doctor. Cuando desperté, el ahí dinosaurio transformado, sí. El nuevo aún estaba ahí. El nuevo, pero que es hijo del mismo. ¿Qué le parece? Háganos llegar sus comentarios. Por hoy es todo. Los esperamos mañana en Despertador Político. Y quédese con Javier Solórzano y las noticias más importantes de este día. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Adiós.